Buenos días, mi nombre es Laura Paula Martínez Hurtado, yo soy maestrante en educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El título de mi ponencia, Más allá de la tecnología, transformar la experiencia de aprender mediante mediaciones pedagógicas en la educación inicial. Y esta ponencia surge de una experiencia desarrollada con estudiantes de transición de una institución educativa pública. Hoy, más que presentar una herramienta tecnológica o una estrategia didáctica, quiero compartir una reflexión sobre cómo una mediación pedagógica apoyada en tecnología puede transformar la manera en que los niños participan, dialogan y construyen nuevos conocimientos y aprendizajes. Esta experiencia me permitió comprender que el verdadero valor no está en incorporar recursos digitales al aula, sino en las decisiones pedagógicas que pueden darle sentido a este proceso de enseñar. Una pregunta que nació en el aula. En la institución existen computadores, tabletas, videobeam e internet. Y esto seguramente es una realidad eh, que no es ajena a muchas instituciones educativas. Sin embargo, la presencia de estos recursos no quiere decir que las experiencias de aprendizaje sean diferentes o hayan cambiado dentro del aula de clase. Y es aquí donde en muchas ocasiones predominan en la práctica del aula, en la práctica docente, actividades centradas en, en las guías, en las actividades impresas, y los niños realmente tienen pocas oportunidades de conversar, de explorar y de construir nuevos conocimientos. Esta situación entonces me llevó a pensar y a plantearme una nueva pregunta. Más que buscar una nueva herramienta, necesitaba pensar cómo generar experiencias donde los niños pudieran hablar, escuchar, preguntar y construir significados juntos. Entonces la pregunta dejó de ser qué tecnología usar y pasó a ser cómo transformar estas experiencias de aprendizaje dentro del aula. Lo que esta experiencia buscó transformar estaba enfocado en analizar cómo una mediación tecnológica podía favorecer las experiencias de aprendizaje que fortalecieran las habilidades comunicativas y permitieran promover la participación activa de los niños y las niñas desde la educación inicial. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cómo la mediación tecnológica puede transformar esas oportunidades o esos escenarios que tienen los niños para poder dialogar, participar y construir conocimientos dentro del aula de clase. Aquí la tecnología realmente funcionó como un medio, porque el aprendizaje siempre fue el propósito. La intención nunca fue enseñar a usar una herramienta digital a través de esta experiencia. El propósito fue comprender si una mediación tecnológica integrada desde una intención pedagógica clara podía ampliar las oportunidades de diálogo y favorecer esos aprendizajes más significativos en el contexto del aula, de la educación inicial, donde las habilidades comunicativas fueron el escenario de esta transformación para hacerse de manera visible a través del uso de la tecnología. Esta experiencia entonces parte de una idea sencilla. La tecnología no transforma el aprendizaje por sí sola. Y estas ideas de estos autores orientan esta propuesta. Vygotsky, por ejemplo, habla acerca de que el aprendizaje se construye con otros. Cabero y Llorente menciona que la tecnología adquiere un significado real cuando tiene una intención pedagógica. Morales y Munevar, por ejemplo, hacen una invitación a que los niños y las niñas sean partícipes, pero de manera activa dentro de su proceso de aprendizaje. Y Aparicio y sus colaboradores mencionan que es necesario contextualizar el aprendizaje e incorporar la tecnología de una manera crítica. Entonces es aquí donde aparece el valor de la tecnología cuando realmente se convierte en una mediación que favorece la interacción, el diálogo y la construcción compartida del conocimiento, en donde esta experiencia, más que utilizar una plataforma, buscaba o tenía como intención abrir espacios o crear y generar espacios dispuestos mmm, para que los niños pudieran construir esos aprendizajes, esos conocimientos y desarrollar esas habilidades que se requieren
desde la dimensión comunicativa. Así tomó forma la experiencia. Para poder llevar al aula el diseño de esta experiencia, entonces se realizó el diseño de un Padlet con un recorrido de aprendizaje en 5 momentos. Primero, el explorar, que les permitió a los niños reconocer situaciones muy similares y comunes a su entorno, reconocer emociones y conocer nuevas historias. Interactuar, entonces realizar conversatorios acerca de lo que pensaban y de sus ideas. El poder construir, construyeron entonces producciones a partir de lo que vivieron, sintieron, pensaron, comunicaron, expresaron y conversaron. Compartieron, compartieron la construcción de esos trabajos o esas producciones y finalmente todo esto nos llevó a una reflexión colectiva en donde los niños participaron activamente, en donde se abrieron espacios de comunicación, de interacción, de escuchar al otro, de poder expresar ideas a partir o a través de actividades presenciales, pero también de recursos digitales que fortalecieron ese diálogo y la construcción colectiva de ese aprendizaje que requieren los niños. Entonces, se realizaron 2 experiencias para transformar la manera de aprender. Aquí realmente el objetivo es lograr que la tecnología acompañe el aprendizaje y no que sea el centro de la experiencia. Por esa razón, una de las propuestas fue una historia para reconocer y expresar las emociones, La rabieta de Julieta. Aquí se buscaba aprender estrategias para gestionar la frustración mediante el diálogo y la participación de los niños. La segunda estrategia fue un cortometraje, Cuerdas, para comprender la empatía y la inclusión, fortaleciendo el reconocimiento de los otros a través de la reflexión, del trabajo colaborativo y la conversación. Entonces aquí estas 2 historias se convierten en un punto de partida para que los niños pudieran conversar, escuchar, crear y aprender juntos. De nuevo, enfocados en la tecnología como un medio y no como el centro de la experiencia para desarrollar estas habilidades en las que nos estamos enfocando, las habilidades comunicativas. Y más que medir resultados cuantitativos, esta experiencia permitió identificar transformaciones en la dinámica del aula. Poco a poco los niños comenzaron a participar con mayor espontaneidad, a expresar sus opiniones y a escuchar las ideas de sus compañeros con muchísimo más interés. También fue evidente que la tecnología dejó de percibirse como un momento aislado o una actividad diferente. Pasó a formar parte de la experiencia cotidiana de aprender y facilitó nuevas oportunidades para poder conversar, explorar y construir conocimientos de manera conjunta. Más oportunidades para hablar, donde los niños participaron con seguridad. El aprendizaje que viene de los demás, con actividades que favorecieron el escuchar y el atender. La tecnología dejó de ser un recurso y un recurso aislado para integrarse como una mediación que daba continuidad y enriquecía no solamente el proceso de enseñar, sino la experiencia de aprender para los niños y claramente el reflejo de una mayor participación, donde los niños asumieron un papel o un rol más activo, más participativo, incluso un papel más reflexivo y crítico. Uno de los principales aprendizajes que deja esta experiencia es comprender que la transformación no depende de la plataforma utilizada. Padlet pudo haber sido otra herramienta. Lo que realmente hizo la diferencia fue la intención pedagógica con la que se diseñaron las actividades. La tecnología actuó como un puente para favorecer el diálogo, la participación, los espacios de conversatorios y la construcción colectiva entre los niños, sin reemplazar en ningún momento el papel de la docente como mediadora del aprendizaje que se da dentro del aula. Y es aquí donde entendemos que la tecnología va más allá de una herramienta digital. Acompaña el aprendizaje, permite orientar la mediación de la docente o del docente en el aula y los niños construyeron significados importantes.
a través de los espacios que generó la utilización o la mediación de este recurso. Entonces, el verdadero cambio ocurrió en la experiencia de aprendizaje, no en la herramienta que se utilizó. Y aquí hay algunas reflexiones para seguir transformando la práctica. Y es que después de esta experiencia comprendí que la pregunta ya no debería ser qué herramienta utilizar, sino qué experiencias de aprendizaje quiero generar y les quiero ofrecer a mis estudiantes. Porque cuando la tecnología se articula con una intención pedagógica clara, deja de ser un elemento adicional, se convierte en una oportunidad de transformar las prácticas de enseñanza, la manera en que los docentes construyen, preparan o anticipan los materiales y las planeaciones y recursos de clase para poder ofrecer a, a sus estudiantes experiencias enriquecedoras, experiencias significativas, que impliquen mucho más que incorporar simplemente recursos digitales, que suponen diseñar experiencias para que los niños, por ejemplo, en el caso de esta experiencia, lograran preguntar, dialogar, explorar, crear y aprender juntos, un aprendizaje colectivo que finalmente se dio. Y aquí entonces una invitación a seguir transformando la experiencia de aprender. Pues al finalizar esta experiencia me quedó una certeza. Los aprendizajes más valiosos no nacieron de la pantalla, sino de las conversaciones que provocó, de las preguntas que despertó en los niños y de las oportunidades que les brindó para que cada niño y niña pudiera expresar lo que pensaba, sentía y descubría junto a los demás compañeritos. Ese es quizás el verdadero sentido de integrar la tecnología en la educación, poder transformar de manera significativa la educación. No comienza con una herramienta digital, comienza cuando un docente decide crear nuevas oportunidades para que sus estudiantes aprendan, dialoguen y construyan conocimientos juntos. Muchas gracias. Y aquí los referentes bibliográficos.